97.7, Juan Carlos, Moraima y Fernán. A esta hora de la mañana se supone que yo hubiese terminado el programa, pero tenemos a nuestro amigo Jay Fonseca, que me ha obligado a hacer overtime. Hemos hecho una versión extendida porque tuvimos un segmento esta mañanita a las 8 de la mañana donde compartimos un post que hizo Ivette Francisco acerca de cómo ella se sintió como televidente viendo precisamente el programa de Jay Fonseca en un comentario que él hace en esto de repartir alimentos, de que la iglesia y un partido político habían cogido PON. La parte que es de la iglesia, Ivette se sintió incómoda, ofendida, y lo expresó clarito en ese post, que nosotros reprodujimos la parte de audio a los oyentes de la emisora, hicimos nuestro propio comentario. Jay, enterado del segmento y escuchó el segmento, me dijo en la conversación telefónica, me pidió reaccionar y aclarar unos puntos de lo que verdaderamente él quiso decir y está en su corazón con respecto a la iglesia. Así que lo tenemos en línea telefónica precisamente para que haga esa aclaración a los oyentes de 97.7 que él tiene a bien, no se la pedimos, él tiene a bien hacerlo simplemente. Jay, buenos días. Jay, espérate, no te escuchamos bien, Jay. Caramba, me excusan. Ahora sí. ¿Cómo estás, Jay? Pues mira, Moraima, Juan Carlos y obviamente Fernán, un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Quiero que sepan antes que todo que yo fui a una entrevista de trabajo en Nueva Vida para ser locutor de Nueva Vida hace muchos años. Nunca ocurrió, pero, esa no la pero siempre he tenido mucho aprecio por la iglesia y por obviamente el trabajo evangelístico que hacen. Chévere, brutal, qué bueno, ¿eh? Excelente, papá. No tengo fresco en la mente que eso haya ocurrido antes, pero no sé si te viste con Orlando, que así fue gerente por tanto tiempo de esta emisora. Yo si fue conmigo no lo recuerdo. No fue contigo, Juan Carlos. De hecho, debo decir que Fernán sí me dio trabajo una vez. Pero nada, Fernán Reyes cuando estaba en Fidelity, después de eso se fue a cuando Otoniel Font forma el grupo de Bendición 1560, en parte del equipo de Araya. Finalmente no se dio por otras razones, pero bueno, no viene el caso. Sí. Recuerdos bonitos, brother. Mira qué bien. Cuéntanos, Jay, nos pediste esta oportunidad mira, de mi parte, a mí honestamente me preocupan dos cosas. Lo primero es, mira, a mí francamente me duele mucho que alguna gente piense que porque yo le fallé al Señor y por tanto hoy día no soy pastor, por eso yo tengo una agenda en contra de la iglesia, y yo pienso que es todo lo contrario. A mí, francamente, mi principal preocupación es que personas crean eso, porque primero que no es cierto, y lo segundo, que al revés, yo cuando leo los evangelios veo que Jesús no tuvo críticas para los reyes, no tuvo críticas mayores para Pilatos ni para Herodes. Sí tuvo fuertes críticas para los fariseos, para los líderes de la iglesia, el Sanedrín, los escribas que le ponían al pueblo unas cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Y a mí me parece que lo más importante para mí de cualquier otra cosa es que si nos dejamos llevar por el ejemplo de Jesús tenía un ejercicio de introspección continuo hacia la iglesia y le pedía a la iglesia que se evaluara a sí misma continuamente en vez de buscar continuamente la defensa de la iglesia. Y ese es un punto que para mí es importante establecer. Y yo creo que el evangelio está lleno y repleto de ejemplos de eso, es principalmente obviamente Mateo 23, donde nos habla el maestro de cómo la iglesia de aquel momento, la institución eclesiástica, no aceptaba el mensaje evangélico, sino un mensaje político. Y el mensaje político de que venía el Mesías a restaurar la gloria del reino y no a traer realmente un reino de esperanza y voluntad de un sacrificio, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Dicho eso, para mí eso era bien importante establecerlo. Yo sí creo, y debo decir aquí, yo fallé al Señor cuando yo tuve una hija fuera de matrimonio. Yo quiero decir eso porque alguna gente ha creído que por las razones X y Y, yo estudié para ser pastor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fui anciano ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a mis 17 años. A los 13 años era el director de los jóvenes, a los 14 era director regional y otras cosas que no vienen al caso. Y me hicieron anciano de iglesia a mis 15 años. Anciano, para los que no son adventistas del Séptimo Día, es lo que sería la persona después del pastor que queda a cargo. Hay un primer anciano que era el ahora pastor Fernando Dávila,
y yo estaba en la segunda posición. Yo tuve una hija fuera de matrimonio cuando estudiaba para ser pastor adventista, estudiaba teología en Mayagüez, y entonces me dan una iglesia como practicante bajo la supervisión del pastor José Sánchez, y justamente cuando eso ocurrió, tuve mi primera relación sentimental que conllevó el acto de conllevar una hija, obviamente. Y eso provocó que yo renunciara al ministerio porque yo sabía que la iglesia tenía unas reglas, primero, y segundo, que yo era el vicepresidente de los estudiantes ministeriales en Puerto Rico, y me parecía que era relevante que yo diera el ejemplo de si yo fallé, yo asumir las consecuencias de mis actos. Y en efecto salí del ministerio. Yo he seguido yendo como visita a la iglesia, no soy miembro de ninguna iglesia. Y yo me considero creyente, no cristiano, me considero creyente en el sacrificio de Jesús, porque cristianos son los que se parecen a Cristo y por eso les llaman cristianos, y yo estoy muy lejos de parecerme al maestro. Dicho todo lo anterior, vamos ahora a lo que sé que es importante, que obviamente fue lo que ustedes tocaron. Yo creo que la señora, doña Ivette se llama, ¿no? Sí. Ivette Francisco. Sí. Ivette tiene un punto muy válido, y a mí me gusta que gente difiera de mí, porque yo no pretendo que la gente que me escucha crea en mí ciegamente. Por el contrario, yo quiero que sean críticos, no conmigo, con ustedes también, compañeros de Nueva Vida. Claro. ¿Por qué? Porque y sé que lo hacen, por si acaso, porque a mí me parece muy importante que todos, cuando escuchemos a los demás, escuchemos a gente con las cuales diferimos, porque es importante que le demos espacio a personas y pensamientos distintos. Y me parece un poco que hoy día es como que si no estoy de acuerdo contigo, me decepcionas. Y la palabra, y eso era lo que más quería reaccionar a lo que ella dijo. Ella dijo que yo la decepcioné porque difiere de unas expresiones que yo hice. Pues es que yo no creo que porque yo difiera de mi papá en algo que él haya hecho me decepciona. Mi papá, tenemos una diferencia, pero no hay un ser humano que yo admire, respete y ame en este mundo más que mi padre. Y sin embargo, mi papá y yo tenemos diferencias de criterio continuamente. y yo, no hay un ser humano que sea mi modelo más ejemplar en mi vida. Y me parece un poco preocupante que porque yo difiera de alguien, ya tengo que cambiar de emisora de radio, ya no puedo aceptar su discurso, no puedo escucharle, aunque esté de acuerdo en todo lo demás, en esto con lo cual diferimos, ya no sirve. Ya me decepciona, ya me desilusiona, ya es ateo, ya es agnóstico, ya es una persona apócrifa, ya es un apóstata del evangelio. Jay, yo creo que la parte que a ella... Y lo último, Juan Carlos, perdóname rapidito, de verdad, lo último. Perdóname mi discurso, yo sé que no es para lo que estamos hablando. Pero a mí sí me parece importante plantear eso, y quiero terminar con lo siguiente en mi parte. Yo no dije que los cristianos están cogiendo pon. Yo dije que hay algunas religiones, en específico mencioné a la pastora Wanda Rolón, como que estaban repartiendo en Puerto Rico ayudas sin aclarar que eran fondos federales mientras se le daba a las personas, número uno, y número dos, también planteo que se le debió, que lo que dije así mismo fue, se le dio a unos políticos, por ejemplo, candidatos a alcaldes del PNP se les dio, candidatos a representantes del PNP se les dio, pero no a todos por igual. Igualmente a algunas iglesias sí se le dio y a otras iglesias no se le dio. Y yo creo que, ya que son fondos públicos federales, debería haberse hecho un listado para que todos los que quisieran, un listado público y con publicación continua para que incluso instituciones sin fines de lucro que no fueran iglesias tuvieran la posibilidad de igualmente hacer repartición como lo está haciendo ciertas iglesias. Publicar la entrega de estas cajas sin aclarar en ninguno de los lives, solamente en uno se dio gracias a Donald Trump. Publicarlo sin decir abiertamente, estos son fondos federales, me parece a mí que permiten el que algunas personas puedan ver esto como que, oye, esto es coger pon. De hecho, debo decir que las personas que me hicieron llegar a mí los vídeos y por los cuales yo hago un argumento, un comentario, son de otra iglesia que me lo envían, de una iglesia evangélica, y me dicen, mira, a nosotros nos dieron espacio para hacer esto, y sin embargo, estas personas nos dicen que esto fue unos fondos federales. Además está decir que tampoco son el centro de la historia. El centro de la historia, eso fue un apéndice mínimo e ínfimo. A eso yo no le dediqué ni 2 segundos del espacio completo, porque la historia es que estas ayudas estaban sobrepreciadas, es decir, que estaban comprándose mientras el costo en un supermercado era de cerca de $35, y cuando los vamos a un agricultor directamente, mientras nuestros productos agrícolas se perdían, estaban en solo $18.
esa misma caja se estaba comprando a cerca de $89. Esa fue la historia. Y a la misma vez que la repartición de esas ayudas en muchos casos estaba dañada porque se tardó en entregar. Yo creo que la iglesia hace bien en repartirla. Yo creo que Wanda Rolón hizo bien en repartirla. Yo creo que las iglesias en general, el Centro Cristiano de Restauración, la iglesia adventista, los que fueran que están repartiendo el Ministerio de las Catacumbas, que es donde yo estoy, que también lo hizo. Correcto, la iglesia de las Catacumbas, por ejemplo, el proyecto Dignidad tiene personas muy serias, muy honestas, muy decentes, que fueron pastores, by the way, de Catacumbas, como obviamente el candidato a la gobernación que tienen, César Vázquez, y yo he ido a la iglesia de las Catacumbas, de hecho, fui a una predicación con él. Y debo decir que yo sé el ministerio que hacen en Puerto Rico. Y claro que puedo hacer más para difundir más de esas noticias que la crítica, sin duda. Y yo creo que eso es una reflexión que yo tengo que hacer y que todos los medios deberíamos hacer. Sin embargo, sí creo también que la igualdad de oportunidad en un listado público difundido masivamente era importante. Lo que pasa es que los pastores no son culpables de eso que tú señalas. Tú le puedes exigir eso a las autoridades políticas. Es que eso fue lo que hice. Tanto locales como federales. El planteamiento de la iglesia fue que no se decía que eran fondos federales abiertamente, que se repartían como si fuera un asunto de caridad eclesiástica y no de que eran fondos federales. Y yo no tengo problema en que se reparta, pero lo que el pasa pueblo siempre debe estar orientado de dónde surge esto, porque honestamente a veces pareciera ser que cogemos PON y entonces no le decimos al pueblo, por si acaso estos son fondos federales, pero aquí estoy yo a nombre del pueblo de Dios entregando esto, pero son fondos federales los que están llegando a la gente. Y yo creo que eso es importante aclararlo. Igual que creo que los analistas políticos, cuando dicen algo al aire, deben aclarar si tienen un contrato. Por ejemplo, cuando yo escucho a algunos analistas políticos decir al aire que algo es bueno, pero ellos tienen un contrato con alguien vinculado a esa industria con la que ellos están defendiendo. Me parece que deben difundir antes de decir su opinión. Lo que pasa, Jay, es que la iglesia no está. Fíjate que si la iglesia hubiese hecho lo que tú exiges, entonces tu crítica o la de otros hubiese sido: la iglesia está diciendo que está repartiendo comida gracias a las autoridades federales, le están dando promoción a Donald Trump o le están dando promoción a Wanda Vázquez. Si la iglesia lo hubiese dicho que esa es tu crítica de que no dijo nada, yo creo que la iglesia está para ayudar y para servir. De dónde vino esa comida es irrelevante para la iglesia. Porque si la iglesia hubiese cumplido... Estoy de acuerdo contigo, pero no hubo igualdad de condiciones para todas y me parece entonces que... Pero eso no lo decidieron las iglesias. Para que, por ejemplo, pero eso no lo decidió la iglesia. Eso no lo decidieron los pastores. Y entonces, de repente, pues esta iglesia con la que por casualidad tiene más afinidad con el PNP, pues vengo yo y les reparto a las del PNP y no a todas por igual. Por ejemplo, lo que pasa es que mi iglesia no tiene ningún tipo de afiliación o simpatía con el PNP. Entonces, me parece que eso es preocupante. A mí me parece que eso es preocupante y yo comprendo que quizás para alguna gente no lo es. Y quizás para alguna gente eso es irrelevante. Yo lo comprendo. Sin embargo, para mí sí es importante decir que deberíamos darle igualdad de condiciones a todas, porque si de casualidad favorezco a una que tiene más afinidad con el PNP que al Partido Popular y el cuaterno que viene le damos bola negra a la PNP porque ganó a los populares, pues entonces estamos en una guerra política en vez de servirle a los caminos del Señor, que debería ser lo que estemos ayudando, ¿verdad? Jay, mi pastor Nando Estede, él es profesor universitario y la iglesia Catacumba nunca ha sido afiliada, simpática, de ninguna manera con el partido que está en el poder, ninguna. Tú puedes hacer esa referencia si tú quieres de la pastora que tú siempre mencionas, y yo defiendo a Wanda en la calidad de pastora. Wanda Rolón hace cosas muy buenas por Puerto Rico. Pero ahí es que tú generalizas. Y la igualdad de oportunidad para todos. O sea, yo creo que Wanda Rolón, hay gente que yo escucho que Wanda Rolón, que quieren censurarla. No, yo quiero que Wanda Rolón activamente participe. E incluso me encanta que exista el Proyecto Dignidad como partido político, que es un partido conservador. Me encanta que exista eso como existe en Europa, y existe en República Dominicana, y existe en otros países del mundo donde líderes que son civiles, pero igualmente son personas que tienen una visión conservadora de la vida, aspiren a puestos electivos, porque Puerto Rico en efecto es un país conservador. Puerto Rico nosotros, nuestro pueblo, es un pueblo de valores morales y ética. Te estás contradiciendo con valores morales y ética no tenía una representación específica de gente diciendo yo soy el portavoz de la moral y la ética en Puerto Rico, dentro de obviamente la esfera de libertad de conciencia de todos. Y eso me parece que es bueno. Y por ejemplo el pastor César Vázquez, que era pastor de Catacumbas, actualmente doctor, ¿verdad? César Vázquez, candidato a la gobernación por el Partido Dignidad, Proyecto Dignidad, debo decir, me parece que es bueno que eso esté ocurriendo. A mí simplemente me parecía que yo honestamente quería aclarar, Juan Carlos y Fernán y Moraima, el que a mí se me acusa mucho de que yo tengo una agenda contra la iglesia
Nosotros porque no. Nosotros no te acusamos. Eso, es cierto. Pero hay gente que lo ha hecho y una persona que escribió por WhatsApp lo mencionó, que yo tenía una rencilla contra la iglesia. Y la persona que me mencionó, pues ustedes lo dijeron al aire. Yo quiero aclarar a la iglesia de Dios que me escucha que yo estoy agradecido y que Puerto Rico sería ciertamente un lugar de oscuridad si no fuera por la luz que la iglesia le da a Puerto Rico. Y que qué bueno que existe Nueva Vida que difunde ese mensaje. Y que quisiéramos algunos de nosotros hacer más. Dicho sea de paso, me acusan en ese audio de que yo no reparto ayudas, de que yo no estoy bajo el sol repartiendo víveres. Yo quisiera, yo simplemente tengo una forma de ser muy distinta. Yo no publico las ayudas que yo hago, pero yo quisiera que la persona que hizo ese vídeo me conociera un poquito más. Yo creo que ella, mira, Jay, en defensa de ella, Huracán María, ella no te acusa de que tú no lo haces. Temblores, ella dice que debiste haber corroborado el trabajo de ella no te acusa de que tú no haces nada de servicio. Ella lo que dice es que antes de hablar hubieses ido a ver cómo ese grupo de trabajo voluntario trabaja, suda de sol a sol. De ella de nuevo, porque ella lo dice directamente, ella directamente dice que yo, y me parece que quizás debes escuchar el audio de mi programa para que veas que no dije todas las barbaridades que ella dice que yo dije en ese audio. Y me parece importante, ¿verdad? Y yo te agradezco el espacio. Al contrario, yo llamo porque precisamente respeto Nueva Vida. Y porque hay otra gente publicando este vídeo por ahí y están diciendo, ¿verdad?, que yo, y son mis detractores y simplemente me quieren fuera de los medios. Y yo lo entiendo. O sea, hay gente que yo no le voy a gustar, igual que hay gente que no le gustan otros analistas políticos. Eso es inevitable. O sea, yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo sí pretendo que cuando tú le escuchas a ella hace unas aseveraciones que simplemente de alguien que no tiene idea de quién yo soy o de cómo yo soy. Y yo la entiendo porque es que yo sé que todo el mundo en Puerto Rico sube los vídeos de las cosas buenas que hace y coge la pauta. Yo no hago eso porque yo creo que lo que yo hago bien debe ser entre Dios y yo. Y el Señor sabe mi corazón y sabe que tengo defectos y sabe que me redarguye y que cuando vi el vídeo de ella no tuve coraje. Al contrario, hice un ejercicio de introspección y pensé, caramba, pude haber sido más enfático y en vez de a la prisa y a la carrera, como es la televisión desgraciadamente, y con el espacio que ustedes me están dando aquí hoy, pude haber hecho la reflexión de algunas iglesias pueden repartir y otras no, y esa es mi preocupación, que se le dé a todas por igual. Exacto. Y ese argumento y darle ese tiempo y espacio adicional, lo pude haber hecho mejor. Y francamente yo creo que ella tiene un argumento muy bueno, esta señora, doña Ivette, tiene un argumento muy bueno de que cuando se mencionan estas cosas para evitar hacerle daño al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, deberíamos no ir a la prisa como que es un tema aparte, sino hacerle un tema medular y decir, sí, estas cosas buenas están pasando y añadirle a eso. Yo te voy a decir algo más. Decirlo, y la iglesia debemos nosotros en los medios difundir mucho más esa labor que hace la iglesia, sin duda. Es una reflexión que yo honestamente hice y Dios sabe mi corazón y sabe si es cierto o no es cierto. Claro, ahora, en esa línea tuya, mira hacia la neutralidad, que debes ir un poco más hacia la iglesia. Mi pastor es Catacumba y déjame decirte, él no ha usado el púlpito para promover a Proyecto Dignidad o al doctor César Vázquez como pastor. O sea que cuando tú dices las iglesias que han estado repartiendo comidas están afiliadas o son simpáticas al PNP, nada más lejos de la verdad con respecto a la mía, y hablo de la mía porque es donde yo me congrego. Eso no fue lo que yo dije y por lo menos si se entendió eso lo aclaro. ¿Se entendió? Lo que dije sin quererlo decir. Yo no estoy mi planteamiento no es que las iglesias que están repartiendo son afines al PNP. Yo lo que eso estoy fue lo que se diciendo entendió. es, por favor, le pido a la audiencia que me dé el beneficio de la duda, porque para mí yo no llamé para tener una confrontación, al contrario. Mi planteamiento es que el PNP puede utilizar esto para darle a ciertas iglesias para que se difundan más y entonces no darle igualdad de acceso a todas por igual. O sea, y que debería haber un listado donde estén todas la posibilidad de, usted quiere repartir, aquí está este listado, llenen obviamente el espacio, y Wanda Rolón repartió para que otras iglesias también repartieran. Yo sé de eso, o sea, yo lo que estoy planteando no es, y mi crítica no es a que no se repartan, es al contrario, es a que todas las iglesias, desde la pequeñita iglesia bautista de Jaguar de San Lorenzo, donde yo primeramente fui miembro de una iglesia evangélica, hasta la iglesia grande de Bautista de Junco, donde luego de eso fue la primera iglesia oficialmente donde tuve la oportunidad de estar en un ministerio. Y después de solamente la iglesia adventista. O sea, ese es mi planteamiento. Mi crítica no fue con la intención de herir a la iglesia, por el contrario, fue con la intención de que viéramos que pudiéramos estar siendo utilizados políticamente por alguna gente que le interesa
políticamente beneficiarse y coger PON. Este Y ese es el planteamiento principal. Este comentario lo podemos entender como una disculpa a ese sector de la iglesia que se sintió ofendido, representado en las palabras de Ivette Francisco. ¿Hayan estado del todo a tu gusto o no? Mira, lo que pasa es que si yo te digo que sí, me van a decir que estoy pidiendo disculpas públicas por algo que dije que creo que se sacó de contexto. Yo creo que sí debe interpretarse como que estoy tratando de ampliar lo que por 2 segundos se escuchó y que alguien pudo haberse sentido ofendido por eso. Y por tanto, en esa clarificación, sí es una aclaración. Yo no tendría problemas en pedirte disculpas si no fuera que se va a hacer el titular. Porque el problema es que el titular típicamente es lo único que la gente lee. Y yo creo que lo otro nosotros no lo haríamos. No lo haríamos, ¿verdad? Porque no somos ni Cacú ni Noti1, o sea, no lo haríamos. No, obviamente no me refiero a ustedes. Me refiero a que mañana otras páginas de internet que son Jay Fonseca le pide perdón a la iglesia que ofendió. Ese va a ser el titular. Okay. Y desgraciadamente, como no siendo mi mercado, pues no puedo decirte sí, pido disculpas, X, Y, Z, porque entonces el tema va a ser entonces va a difundirse al contrario. Jay ofendió a la iglesia y pidió perdón, mira para allá, él sabía que estaba ofendiendo a la iglesia y la ofendió deliberadamente cuando no fue eso lo que hizo. Y me parece, ¿verdad? Y yo sé que ustedes no lo hacen con esa intención, pero yo sé que esta conversación que estamos teniendo va a ser grabada y que el titular va a ser ese y van a coger el titular sin pasar el resto del audio y van a despotricar en mi contra diciendo exactamente lo contrario a todo lo que ha sido los pasados 22 minutos. Oye, Jay, ¿tú en general te sientes profundamente decepcionado de la iglesia? En lo absoluto. Mira, Fernán, yo creo que la iglesia cristiana, de nuevo, es la luz que Puerto Rico necesita. Yo creo que deberíamos hacer más de lo que ya hacemos, y especialmente la iglesia. ¿Verdad? Conversaciones de asuntos más cívicos, ¿no? De terremotos, huracanes, servir más. Y yo creo que el evangelio específicamente, ¿verdad? Mateo 25:39 en adelante, yo creo que debería ser la predicación principal, y no tanto señalar. Y yo soy, obviamente, alguien que señala, y yo no tengo problema en que se señale cosas que están mal, ¿verdad? De la política pública. Pero he visto que todavía tenemos un énfasis un poco legalista de la predicación, y yo sé que ese no es el énfasis de Nueva Vida, por eso es que es la emisora que escuchan los evangélicos, católicos y gente que no va a ninguna iglesia, y me gusta por eso. Debo decir que la iglesia en Puerto Rico hace cosas que si no fuera por la iglesia nadie las haría, y me consta, lo sé, lo he vivido. Cuando fui, obviamente, estudié para ser pastor y fui pastor, así que quiero, ¿verdad?, que sepa eso. Y de mi parte, mi única crítica o mi única observación realmente es que sí me preocupa que algunas personas se presten por razones políticas y que eso no se analice. Sí, muy bien. Agradecemos, ¿verdad, Jay, el que aclares, y fíjate, él trae un punto, muchachos, que lo que él está diciendo es que se mencionó desde el principio, ¿por qué no las oportunidades a otras iglesias? Porque no sé si escuché bien, Jay, pero dijiste que algunas iglesias se comunicaron contigo para hacerte ese planteamiento. Una persona de una iglesia me hizo el planteamiento de que estaban dándole esto a la apóstol Rolón, y que él lo planteó y se convirtió en un issue en su iglesia, y esa iglesia se comunicó conmigo, esa persona de esa iglesia, que es un líder de esa iglesia. Okay. Pero yo by the way le dije que Wanda Rolón estaba repartiendo para otras personas también, o sea, para otras iglesias repartí. Pero de nuevo, es que lo que pasa es que estamos haciendo todo un segmento y todo un live de 15 minutos de algo que duró 2 segundos en mi programa. ¿Verdad? Y obviamente pues es imposible yo ir sobre cada caveat, sobre cada detalle, sobre cada cosa en un tiempo de televisión, que yo sé que ustedes que conocen de los medios y saben, es imposible. Déjame un break, déjame hacer la aclaración, y entonces, porque entonces hago un programa, no hago un programa, no hago investigaciones, hago un sermón. Entonces, oye, Jay, el tiempo ha seguido, ¿verdad?, para tú defenderte justamente del asunto. Te pregunto, si en defensa, en este caso, de la iglesia, alguna de las voces de Nueva Vida quisiera tener un espacio en tus plataformas para defender la iglesia, ¿lo encontramos ahí? Si doña Ivette quiere hablar conmigo, con mucho gusto, que si ustedes la conocen, que tengo entendido por lo que vi en el live, que uno de ustedes comparte con ella. Sí. Creo que es Fernán, ¿no? Nos ha hecho trabajo aquí en la emisora. Mi defensa por ella no es porque nos haya hecho trabajo como artista gráfico. No, que me pase el número de teléfono y yo la entrevisto hoy en radio, si quiere, con mucho gusto, en WKQ, mi programa del mediodía, gracias por la pauta.
Sí, ¿no? Y con mucho gusto hablamos. Y yo estoy dispuesto Yo te paso el número de ella. Yo te paso el número de ella. Fíjate, escuchamos a un Jay diciendo no hay rebeldía para la iglesia, por el contrario, ¿verdad? Y hace una narrativa desde pequeño, desde muy jovencito, y agradecemos eso, Jay, porque sí sabemos que hay personas que tienen ese concepto, y qué bueno que tú lo traes, que no es así. Moreira, yo solamente, y perdóname, yo sé que estoy abusando de la confianza que me han dado, pero sí debo decir que yo, por otro lado, yo creo que la iglesia también tiene que ver que no toda crítica es con la intención de destruirla. Sino, claro, de nuevo, vamos donde el Maestro Jesús y veamos, ¿cuál es la iglesia de la época? El Sanedrín, los fariseos, los escribas. ¿Acaso Jesús fue más duro con la autoridad eclesiástica que con la autoridad cívica? Yo creo que sí. O sea, si leemos el Evangelio, vayan y vean cuánto Jesús criticó al rey, a Roma, o a Herodes, o al reino de Judea. Te tengo un comentario. De 722. Te tengo un comentario de eso. ¿Verdad? El reino de Israel, me refiero. Así que el reino de Judá. Entonces, de repente, tenemos a un Jesús que hacía una fuerte introspección y crítica al templo, a la iglesia de entonces, a los creyentes de entonces, a la institución, no a la pobre María Magdalena, no al humilde servidor que llegaba allí y la viuda que tiraba apenas, ¿verdad?, que no sonaban las trompetas cuando hacía sus donaciones. Jesús hacía una crítica muy fuerte al liderato de la iglesia. Yo veo que a veces en esa defensa se nos olvida el ejemplo del maestro, donde él hacía durísimas críticas al liderato eclesiástico de entonces. Nosotros, y me parece también, a mí un poco que nosotros también deberíamos tener esa introspección continuamente. Y cuando yo estudié para ser pastor, por si acaso, era uno de mis argumentos, y recuerdo que siempre trajo conflictos, ¿verdad? Porque yo era así, siempre he sido así. O sea, yo siempre he traído ese argumento de que me parece importante plantearle a Puerto Rico y a la gente en general que la iglesia también tiene mucho que mejorar, y la defensa por defender, porque son de los míos, es mala cuando son los partidos políticos o cuando es el pastor de turno. Oye, Jay, porque yo no puedo defender a la gente porque son de los míos. Yo defiendo a la gente porque tienen la razón. Yo te voy a hacer un comentario de eso, Jay, pero Fernán tiene una pregunta para ti. Permíteme hacerte un comentario breve. Mira, Jay, el ministerio al que haces referencia constantemente en tu plataforma, en tu programa, ¿verdad? ¿Se quedó pospuesto o tú lo cancelaste, lo dejaste atrás? ¿Dónde está ese ministerio en tu vida? De volver a estudiar para ser pastor o de volver a... De ese tu llamado, sí, al que hace referencia. Que es irrevocable, está ahí tu llamado. Mira, yo creo que todo el mundo me dice, me hace esa pregunta. Yo creo que no ha habido una sola vez en mi vida donde yo hablé del tema y no lo sé. Uh-huh. Soy bien honesto, yo tiemblo cuando esa pregunta me la hacen. Dios sabe y conoce mi corazón y sabe que yo quiero servirle. También sabe que soy pecador y aunque, ¿verdad? No sé, a veces honestamente yo no yo trato, genuinamente intento de hacerlo ética y lo cristianamente correcto dentro de todo lo que hago. Y si algo ocurre, ¿verdad?, cuando se me han hecho acercamientos de correr para un partido político o cuando se me han hecho acercamientos de mira, no hables de tal tema, yo siempre le digo que Juan el Bautista es mi modelo principal en la Biblia. Yo leo, cuando tú lees el texto de Juan el Bautista, yo me dedico a predicar en el desierto, y el que quiere escuchar, que escuche la voz del Padre. Y obviamente dentro de tanta y tanta predicación que uno pueda hacer, pues hasta las rocas hablarán al final de los tiempos. Quizás yo soy una roca. Pero me parece importante plantearles que sí, que yo no sé, o sea, yo creo que oren por mí y mucha gente ora por mí, mi mamá ora por mí, yo lo sé. Nosotros y tiembla cada vez que dialogamos de la Biblia y me dice, tú serías un gran servidor, y yo le digo que el Señor no me necesita, pero si me quiere usar, pues déjame aquí, envíame a mí. Jay, el único comentario que quiero hacerte final es establecer una diferencia entre lo que es un sistema religioso y la iglesia. Jesús condenó al sistema religioso de su época. Interesantemente, luego del Sanedrín, todos los siglos de la vida del hombre han tenido sistemas religiosos. Cristo vino a fundar una iglesia que es diametralmente opuesta a los sistemas religiosos. Yo condeno a los sistemas religiosos aquí en Nueva Vida también. Lo hacemos de una forma muy sutil y con mucho respeto. Y por eso en particular te llamé, porque sé que lo que ustedes hacen es genuino. Oye, y por si acaso, la Nueva Vida tiene
¿verdad? Obviamente unas obligaciones económicas y, ¿verdad? Tienen anuncios y demás, pero sé que la labor principal es darle una voz a esa iglesia que tristemente de otra manera no tendría la misma voz. Así es. Y yo creo que y por eso te llamo, porque yo estuve allí y porque trabajé con Ferna en poco tiempo, pero lo sé, y sé que tienen una labor genuina de difundir un mensaje de esperanza al pueblo. Y debo decir, ¿verdad?, que cuando me refiero a la iglesia, no me refiero al pueblo que será rescatado como novia, sino me refiero obviamente al liderato eclesiástico, que obviamente son instituciones religiosas que tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar. Y eso fue lo que Jesús hizo en su predicación. O sea, Jesús, de nuevo, no aplastó a la mujer samaritana, no le cayó arriba a María Magdalena, no le dijo a Pedro y le dio una bofetada, estás mal, piérdete, no quiero saber de ti. Al contrario, cuando Pedro cometió los errores que cometió, y yo debo decir que yo también he cometido mis errores, David, o sea, y quiero plantear, es que la palabra decepción a mí me duele mucho cuando le escuché a doña Ivette, porque ella usó la palabra decepción en este vídeo, y yo le debo decir a ella que a mí me decepciona que David haya mandado al esposo de, obviamente, su después amante, o su antes amante, y después esposa, le haya mandado al frente de batalla para matarlo. Sin duda me decepciona de eso, pero eso no significa que David no era el hombre que tenía el corazón conforme a Dios y cometió errores. De mi parte, yo igualmente cometo muchos errores. Eso no significa que yo no sea creyente y no crea que Jesús vuelve a rescatar a su pueblo, porque evidentemente este mundo no aguanta mucho más. Mira, el hecho de que te hayas comunicado con nosotros, Jay, demuestra una parte de tu corazón todavía linda, humilde, y te lo quiero reconocer públicamente porque no tienes la necesidad, basado en el standing que ya tú tienes en este país, no tienes la necesidad de hacerlo, a no ser que genuinamente para ti todavía es importante aclarar que tú no tienes una mala intención con un sector del pueblo cristiano o con el pueblo cristiano o la iglesia, como queramos llamarle, sino que tú quieres dejar saber de que no hay animosidad en ti y tuviste a bien llamarnos a nosotros inmediatamente para salir al aire, que es lo que te hemos concedido. Eso habla bien de ti, hermano. Sí, señor. Y quiero que sepas que aquí en Nueva Vida 97.7 te bendecimos, no te consideramos un enemigo, simplemente, ¿verdad? Cuando salimos en defensa y nos solidarizamos con las palabras de Ivette, es porque defendemos el trabajo que hace la iglesia en Puerto Rico y que tú eres una persona de influencia y que lo que Jay Fonseca diga, un sector importante del país va a decir, lo dijo Jay, es verdad. Eso es un hecho cierto. Así que en ese sentido no fue algo personal contra ti, sino también No pasó por mi mente eso, y tampoco pienso que Ivette lo hizo de forma personal. Yo creo que ella estaba sacrificándose, ¿verdad? Sacando de su tiempo que bien pudiera estar en una hamaca en su casa, y estaba repartiendo ayudas para la gente. Y dijo, ¿cómo Jay va a decir esto? Y menospreciando, entendiendo ella que yo estaba menospreciando lo que ella estaba haciendo, y por tanto, yo comprendo que aunque esa no fue mi intención, si ese fue el resultado, obviamente esa no solo no la intención, sino que uno tiene que entonces reflexionar y decir, la próxima vez lo digo mejor. Claro que sí, papá. Y yo creo que, y les agradezco, al contrario, ustedes no tenían por qué darme el espacio, sin embargo lo hicieron. Sé que tienen que haberse preocupado porque obviamente mi fama, o pongámoslo así, la gente tiende a entender que yo soy una persona que lo que voy a hacer es pelear y ¿verdad? Y discutir. Y quería, pues, al contrario, que el pueblo de Dios sepa que yo tengo mucho que mejorar, que oren por mí, pero que cuando yo hago comentarios sobre asuntos doctrinales o asuntos eclesiásticos o asuntos religiosos, lo hago porque también tenemos todos que tener una introspección genuina nosotros de que podemos hacerlo también mejor, aún haciendo el trabajo del Señor. Jay, aquí en el WhatsApp de Nueva Vida la gente está escribiendo que sí están orando por ti, que te aprecian, así que qué bueno saberlo, que hay un pueblo de Dios. Son esas oraciones las que han permitido orando, que continúe todo. Qué bueno. Pero las oraciones de mi señora madre, créanme, de mi padre, son las que han permitido que gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes me dan este espacio porque pues así lo entendieron. Claro que sí, papá. Cuenta con nosotros. Yo cuando tenga algo, si me permites la confianza, ya que tengo ahora, sí, ¿verdad? Mi número, seguro. Tu número, pues te lo voy a dejar saber, ¿verdad? Con mucho respeto y con mucho cariño. Y gracias porque tuviste a bien de comunicarte y de aclarar al aire, en Nueva Vida 97.7, ¿verdad? ¿Cuál es tu verdadera posición de lo que quisiste decir? Te bendecimos. Un abrazo, Jay. Yo recibo la bendición y los bendigo igualmente. Gracias, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Versión extendida hoy de En Ruta, un ratito hablando con Jay Fonseca. Eso es así. Seguimos, 97.7 Nueva Vida.